¿Cómo están? Bienvenidos a Resumen Ejecutivo. Comenzamos con una noticia que la anunciábamos en titulares. Durante este viernes, la Corte Suprema acogió un recurso de protección en contra de la central hidroeléctrica de Río Cuervo. Según el máximo tribunal, el Servicio de Evaluación Ambiental de Aysén dio luz verde a la iniciativa desconociendo un informe de Cernagiomín. Para profundizar en este tema, nos acompaña el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Ignacio Toro. Ignacio, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. A ver, lo primero, el fallo de la Corte Suprema habla que fue ilegal el actuar de ustedes al desconocer una petición que le hace el Cernagiomín. A ver, ¿por qué no hablamos sobre este tema? Mira, la Corte Suprema lo que hace es establecer que un estudio que había pedido Cernagiomín que se hiciera previa a la ejecución del proyecto, se haga previa a la calificación del proyecto. Cernagiomín hace una solicitud que pide que se haga un estudio, y ese estudio el servicio lo recoge y lo pone como exigencia al titular. Antes de empezar la ejecución de la obra tendrá que hacer este estudio. Lo que la Corte hace es pedir que ese estudio esté antes de la calificación, marcando un estándar que incorpora algo que hasta el minuto se abordaba en una etapa posterior, en la etapa previa. Es la primera vez que la Corte Suprema pide que se tome en cuenta un estudio como este. En este caso, es que la Corte Suprema se pronuncia en los casos a casos. La verdad es que en la evaluación ambiental muchas cosas quedan en una etapa posterior, como este es el caso. La verdad, esta obra requiere de un permiso posterior, que eso muchas veces la gente no lo entiende. No es que la calificación ambiental el proyecto pueda empezar a ejecutar su proyecto. Hay un permiso posterior, en este caso hay un permiso de la Dirección General de Agua, que es el permiso de obras mayores. Y ahí se revisa toda la ingeniería de detalle de las obras, que, por ejemplo, que resistan los sismos, cuántos fierros se incorporan a la estructura, qué hormigón, si H3050, todo lo que tenga que ver con la resistencia a sismos y estos riesgos geológicos se ven en ese permiso sectorial, que es un trámite posterior. Ignacio, entonces, pero previamente al estudio que ustedes, ¿cuáles son los elementos que ustedes toman en cuenta para dictar a favor o en contra? Para este instrumento, Paulina, es para que los proyectos que generan grande impacto, como es este, todos los proyectos grandes generan gran impacto, la gran mayoría genera grande impacto. Y lo que nos obliga a nosotros la ley es a que esos impactos se mitiguen, se compensen y se reparen. De hecho, la ley habla que nosotros no hacemos riesgo a la salud de la población, el riesgo generado por residuos, por emisiones, por descarga, haciendo alusión que al riesgo a la contaminación. Entonces, ese es el foco. Entonces uno podría decir, mira, este proyecto inunda 5.000 hectáreas y el titular va a reforestar 5.000 hectáreas. ¿Esa medida de compensación es adecuada o no es adecuada? Esas son las medidas que se le llaman mitigación. Medidas de mitigación o compensación. En este caso, compensación. La mitigación busca mitigar, es decir, disminuir el impacto. Por ejemplo, con diseño, uno podría disminuir la de inundación. Cuando se contamina o cuando se emite a la atmósfera, uno pone filtros de manga y emite menos. Eso es mitigar, generar menos afectación. Cuando eso no se puede hacer, uno compensa. Dice, mira, voy a inundar. Efectivamente, este proyecto inunda, pero voy a inundar 5.000 hectáreas y voy a recuperar otras 5.000 que están erosionadas, que están desgastadas en la misma región y las voy a recuperar. Hay especies protegidas, perfecto, vamos a poner un centro para estudiar y rehabilitar especies protegidas y habilitar otros lugares. Ese es el corazón de este instrumento. Entonces, en la evaluación de impacto, lo que hace Cernagiomín es pedir literalmente un estudio y que ese estudio tiene que realizarse previo a la construcción del proyecto. Entonces, Cernagiomín con el titular del proyecto van conversando. El titular del proyecto presenta un estudio, Cernagiomín le hace pregunta. O sea, y el titular responde. Vuelven, hay 3, 4 rondas de preguntas y se van zanjando y van quedando las últimas. Y en todas esas rondas de preguntas, ¿qué rol juega la ciudadanía? ¿No juega ningún rol? A ver, hasta ahora juega un rol en los primeros 60 días. También hace consulta y pasan al mismo juego. En la propuesta reglamentaria, que estuvo en consulta y que ya está un año y que es de público conocimiento, se incorpora por primera vez que el servicio tenga la obligación de analizar las preguntas. O sea, hoy las preguntas de la ciudadanía, el servicio en la propuesta reglamentaria, se incorporan en la evaluación. Por lo tanto, porque una de las críticas, por ejemplo, que se le hace a esta aprobación que hicieron ustedes es que no se consideró lo que opinaba la ciudadanía. Bueno, a ver, lo de la ciudadanía se considera, y se considera porque es un mandato legal. Otra cosa es si uno habla del estándar, si es el que queremos como país o no. Y eso cuando
cuando fuimos creados como servicio, incluso un año antes, el diagnóstico era que queríamos un estándar de participación mejor. Se hizo un trabajo que fue bastante ejemplar, que nos sacaron afuera, nos han citado afuera, que se trabajó en conjunto con la ONG. Muchas veces participó, de hecho, gente que hoy día está interponiendo el recurso contra el servicio, porque el servicio lo que ha apostado es a que, independiente de los roles que se generen en el proyecto a proyecto, se requiere que el país y todos los actores avancen de manera sistemática. Y incluso participaron los abogados. ¿Qué personas, por ejemplo, que están...? Por ejemplo, en este recurso participan los abogados de FIMA y en eso mismo participaron ellos cómo en el reglamento reglamentados de manera adecuada. Participaron los gremios, los mismos titulares, participaron cómo definimos las reglas del juego una vez. Y esas reglas que proponemos como servicio ciertamente tienen un estándar mayor de participación. Ya no va a poder, como era hasta hace poco, cuando estaba la CONAMA, que hacían observaciones, se mantenían en paralelo y al final se respondía. No, las observaciones pasan, responde qué hace Sernagiomín. Ignacio, otra de las críticas que se hace a este proyecto es lo que tiene que ver que se va a emplazar dentro de una de las fallas más importantes que tiene nuestro país. Me tocó entrevistar a un geólogo de la Universidad de Chile que participó también en el estudio y él habla de que está dentro de una falla y que tiene que tomarse una serie de elementos de ingeniería de alta vanguardia para que no tenga efectos. ¿Ustedes tomaron en cuenta todos esos argumentos? Eso es así, y la persona que no entrevistaste, que de hecho me gustó mucho la entrevista, es una persona que sabe mucho, de hecho, y que es autoridad en su tema. Lo que él decía, nuestro tema llega hasta decir que está en esta falla. Y efectivamente, hay una falla que tiene 1000 kilómetros de extensión, que es superficial y que es de rumbo. ¿Qué quiere decir esto? Que la falla se mueve en forma paralela, digamos, en forma paralela. Pero hay más fallas. Está la Atacama, está la Punta Arenas. En el país el riesgo sismológico existe. ¿Y qué pasa con los riesgos para la población? Por ejemplo, los recursos que dijo que iba a interponer el senador Horvath. Bueno, tanto su derecho a interponer todos los recursos que estime pertinentes. Pero, por ejemplo, que la población de Chacabuco, de Puerto Aysén, tendría riesgo al estar en esa zona con esta represa. A ver, ¿está en riesgo con la represa o sin la represa? De hecho, el mismo senador cita el sismo que hubo años atrás y que murieron 10 personas, que hubo una de la tremenda, y eso pasó. Y si vuelve a pasar, va a volver a morir gente. ¿No? O sea, eso pasa, lamentablemente, ojalá que no suceda, pero puede ocurrir. Es razonable el lugar en que está. Chile está inmerso en una falla, entonces eso es algo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con ello. ¿Cómo convive con ello? Chile realiza normas sísmicas, reconocidas en Japón, en todo lugar. O sea, por ejemplo, está Juan Carlos de la Hiera, que también lo han entregado en otro caso, que es pionero en el mundo los análisis que hace. Entonces, una cosa es lo que hacen los geólogos que dicen, mire, acá hay una falla, y la falla está. Nadie la desconoce, la falla está. Pero sí hay proyectos en el mundo que se pueden emplazar con ingeniería de detalle de vanguardia. Y por eso esa información de vanguardia siempre se ha pedido en nota posterior que se tiene que realizar. El proyecto no se puede materializar sin pedir un permiso sectorial ante la Dirección General de Agua a analizar los temas sísmicos. De hecho, concretamente, el tiempo y me gustaría preguntarle, ustedes van a acatar, me imagino, el fallo de la Corte Suprema, eso es algo inapelable. ¿Cuáles son los siguientes pasos para ir cerrando un poco esta entrevista? Por supuesto, los fallos de la Corte Suprema se acatan, sin lugar a duda que se acatan. La Corte Suprema se pronuncia respecto a un juicio, no se genera jurisprudencia en el país, no es que aquí para adelante entonces siempre es así. Si eso fuera así, nos haría revisar la guía que hemos estado desarrollando un año con científicos de la Academia de Ciencia, en que hemos trabajado con Sernagiomín, o sea que hemos buscado generar con gente del primer nivel. Ha participado Barrientos, Francisco Hervé ha participado, o sea, hemos buscado el cómo acercamos el mundo de primer nivel al servicio, y eso es lo que estamos abordando, ¿eh? Entonces, este fallo se acata, que es lo que dijo la Corte. Este estudio que se pedía en etapas posteriores, en este caso, es decir, Cuervo, se tiene que entregar antes de que se califique. Y eso es lo que se le exigirá al titular. Si el titular entrega el estudio, se puede calificar. Si no entrega el estudio, no se puede calificar, porque la verdad es que es una exigencia de la Corte Suprema. Sí, pero el titular puede congelar los plazos también. Entonces, lo último problema que quisiera decir, la observación de Sernagiomín está literalmente puesta. Acá no hubo que el servicio filtró ni escondió para que la ciudadanía no malentienda. O sea, de hecho, si ustedes revisan la página 197 y 241 del informe consolidado, está expresado igual, con comillas, lo de Sernagiomín, que es una exigencia posterior antes de la ejecución del proyecto. Y esa exigencia estaba puesta. Bueno, Ignacio, queremos agradecer que haya estado con nosotros explicándonos un poco un tema bastante técnico, pero tratar de hacerlo entendible para la ciudadanía. Muchas gracias a ti por la posibilidad también.